Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. ¿Cómo estás, Alberto Mayol? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Hola, Alberto. Alberto, a ver, íbamos a hablar de otra cosa, pero los hechos en Estados Unidos nos cambiaron la agenda. Y me parece interesante tener tu mirada respecto de algo que, claro, tiene aspectos como prácticos, inmediatos, pero también tiene una cuestión simbólica muy potente. Claro, o sea, lo fundamental del delito, o sea, yo creo que hay distintas dimensiones. En general, y con toda razón, la prensa mundial ha estado atento a las variables políticas que se desprenden del episodio, que quizás las variables políticas en realidad no son las más importantes porque más allá de lo impactante, lo sobrenatural de la situación, la profundidad del hecho desde el punto de vista del sostén del funcionamiento del sistema político, en fin, no fue tanto, a tal punto que de hecho hasta el vicepresidente de la República en el fondo va contra Trump, se revela, lo desafía, y cambia de posición, siendo un hombre históricamente en todos estos años muy, muy leal. Entonces yo creo que el tema político es menos contundente, menos claro que el tema que tú señalas, que el tema simbólico. O sea, simbólicamente esto es un episodio que queda en la historia tal y como cualquier ataque dentro de los ataques terroristas a sitios emblemáticos, y viene a decir que Estados Unidos pasa por un momento de decadencia que ya no es ocultable, que ya no tiene ninguna posibilidad de ser visto como simplemente un momento, una situación, una condición situacional, sino que efectivamente ya es algo más concreto, más establecido, donde la sociedad entra en procesos disruptivos, como muchas sociedades que están cuando entran en fases de decadencia. Es la verdad de los fenómenos disruptivos. Nosotros sufrimos uno hace poco. Es que los fenómenos disruptivos hablan de sociedades que están con su funcionamiento en decadencia, produciendo mucho malestar social, y siendo incapaces de controlar, no necesariamente porque la persona que es disruptiva es la más perjudicada. Y esto siempre es un problema para poder explicarlo, porque sociológicamente no es el punto. El punto de fondo es que la sociedad entra en un momento en el cual el desafío al orden cotidiano y al orden social se hace no solo posible, sino que además deseable, incluso aunque no tenga sentido, que es la gracia de toda disrupción. La gracia de la disrupción no es decir el niño está disruptivo pero en realidad tenía sentido. No, es disruptivo justamente porque no se entiende por qué. Y yo creo que ahí hay un fenómeno que es muy interesante para entender cómo Estados Unidos, la superpotencia global de las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, resulta que se empieza a transformar lentamente en un país incapacitado para poder sostenerse a sí mismo. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque claro, el hecho sociológico, como tú lo señalas, es claro, esta situación disruptiva, ¿no? que parece inevitable, pero que tiene sus particularidades, porque finalmente la disrupción aquí está a cargo de un grupo de manifestantes que se mueven por cuestiones que no están probadas, o sea, por fake news, y que se mueven además para defender a un personaje que es un millonario. Es decir, la ciudadanía asaltando una sede del poder no es digamos en función de los desposeídos, es en función de un tipo que representa, digamos, el triunfo, el capital y el éxito económico. Sí, yo creo que hay una paradoja que es probablemente, o vamos a decirlo en chileno, digamos, prácticamente el viejo problema del jamón del sándwich, para entender el fenómeno. Estamos hablando de que hubo fenómenos disruptivos
de la población afroamericana en los últimos años con mucha intensidad. Y ahora tenemos un fenómeno disruptivo de la población supremacista blanca también. O sea, no están contentos con lo que está pasando los afroamericanos ni los supremacistas blancos. Entonces, eso, por ejemplo, para ponerlo sobre la mesa es interesante porque nos muestra una sociedad que no es capaz, literalmente, de dar el ancho, no digo para satisfacer a las dos partes, sino que al menos para satisfacer a una. Si eso uno le suma los fracasos emblemáticos desde el punto de vista de las conquistas esenciales de Estados Unidos en las últimas décadas, la posibilidad de los planes de salud, por un lado, con Obama, o la posibilidad de la recuperación, no digo del empleo, que sí se recuperó en la era Trump internamente, pero sí de la sensación de que estaba en medio de una sociedad industrial poderosa, influyente a nivel global, con capacidad de sostenibilidad para esos empleos y para ese desarrollo. Bueno, es bastante evidente que se muestra la fragilidad, la debilidad, la incapacidad finalmente del gobierno norteamericano como institución. Y eso es lo que está en decadencia. Entonces, sí, aquí estamos hablando de gente que siguió noticias falsas, sí, pero estamos hablando fundamentalmente de lo que en términos individuales llamamos histeria, ¿no? La gente que estalla luego de que pierde el control. Eso es la histeria. Bueno, ese es el problema. Estamos en ese tipo de escenario. Y ahí, a ver, con esa crisis, ¿no? Que es una crisis profunda que tiene que ver, como tú bien explicas, con que están dañados algunos aspectos muy relevantes que tocan a las personas, el sistema de salud, la inseguridad respecto de los empleos. ¿Cómo se ve ese panorama para alguien que tiene que tratar de reconstruir esas confianzas, ¿no? Como Joe Biden? ¿Qué tarea que tiene, no? No, el gobierno de Biden, o sea, así como en términos de probabilidad, está más bien condenado. Claro. En términos, siempre está la posibilidad de que una gestión inteligente y bien hecha pueda parecer, aunque parezca mediocre, sea buena porque finalmente logra salvar los muebles. Claro. En este caso es literal. Sí. Entonces, ayer algunos muebles estaban amenazados derechamente. Sí, no, los muebles están completamente amenazados. Yo creo que un ejemplo bueno, pero no tan dramático, pero bueno, es lo que ha logrado, por ejemplo, Pedro Sánchez en España. Claro. El gobierno de Sánchez era frágil, débil, muy con muchas imposibilidades de por medio. Y sin embargo, sin tener un gobierno excelente, ni con mucho, ha logrado efectivamente hacer andar la maquinaria, mantener a los socios relativamente tranquilos, mantener a la oposición en una posición que todavía necesita dialogar, y evitarse los problemas. Yo creo que en este caso Biden cuenta con un gran recurso, sí, que es la conciencia de los republicanos de la magnitud del problema. O sea, no tiene una oposición que vaya a hacerle la vida imposible, porque creo que es bastante evidente para los republicanos que ellos siempre lo pensaron, además, y Trump nunca fue santo de su devoción, esa es la verdad. Fue un presidente republicano, no republicano para efectos de ellos. Entonces, efectivamente, yo creo que Biden va a tener muchas dificultades por el fenómeno estructural de la sociedad norteamericana, pero no tanto por el sistema político. El sistema político no está en contra. Ya, pero le puede pasar algo parecido a lo que pasa en otros lugares como acá en Chile, o sea, que la oposición no va a estar en el Congreso sino en la calle. Sí, es muy parecido. Bueno, a ver, hablamos hace un par de meses, yo les contaba de la cantidad de países que habían estallado junto con Chile en el 2019, y son más de 50, dentro de los cuales estaba también Estados Unidos. Y eso nos refleja, y eso siguió ocurriendo el 2020, y ahora, recién iniciado el 2021, sigue ocurriendo, como suele ocurrir que estos ciclos suelen durar 2, 3 o 4 años. Bueno, y cuando duran 4 años, y cuando son tantos países,
porque es la magnitud de países que se movilizan y protestan al mismo tiempo más grande de los últimos de las últimas décadas y probablemente más grande de la historia, porque antes no habían tantos medios de comunicación para poder producir el efecto contagio. Bueno, eso significa que estamos en presencia de una situación que en principio suena bastante inmanejable. Ya, y a ver, ¿cómo ves tú lo que puede pasar con Trump fuera del gobierno? Mira, Donald Trump es el síntoma en realidad de una crisis de la sensación de que la tarea imperial, nuevamente, no dar el ancho, digamos, la tarea imperial de Estados Unidos solo se lograba realizar, y mal, porque tampoco se hacía muy bien, a expensas de su propia población interna. Lo que es la principal fake news de todo esto. La historia económica de la población norteamericana, los beneficios económicos de la población norteamericana vienen fundamentalmente de la dimensión imperial, o sea, de la capacidad de sacar excedentes de países externos es fundamental para el sueldo, el salario de Homero Simpson, digámoslo así. Y digo Homero Simpson porque es un personaje que efectivamente la literatura sociológica y socioeconómica más o menos describe igual a Homero Simpson en términos de el tipo de ciudadano medio norteamericano que gana American salarios way que of para life. el mismo ciudadano en otros países del mundo son bastante más altos, sin niveles de productividad particularmente destacables. Y en ese contexto, pero sin embargo la población norteamericana está convencida de lo contrario, está convencida de que ellos están financiando con su dinero el funcionamiento de Estados Unidos como país imperial, y ahí viene entonces el momento clave de la fractura, que es cuando entonces Trump dice: nosotros preocupémonos de nosotros y no nos preocupemos de la afuera, y con eso Trump no ha hecho sino destruir toda la capacidad hegemónica de Estados Unidos, convirtiéndolo en un país débil, mejorando coyunturalmente ciertas cifras económicas, pero finalmente sumiendo a Estados Unidos en un proceso de debilitamiento estructural. Bueno, es interesante mirarlo más allá de las imágenes, pero las imágenes, insisto, vuelven a ser bien, o sea, siguen siendo y estarán durante mucho tiempo, como te decía al principio, en la memoria, ¿no? Como un momento tan llamativo, tan particular, con sus particularidades también que dan risa. O sea, tiene cosas muy de los Simpsons, como ya que tú lo citabas, ¿no? Lo que pasó ayer. Más allá de que el trasfondo es claro, es bastante más complejo. Y de acuerdo, digamos, a ese análisis, siguiéndolo, le quedan muchos capítulos por recorrer. Sí, ¿y qué repercusiones internacionales podría tener este episodio, Alberto? No, a ver, las repercusiones en términos... A ver, el efecto contagio de estas cosas es muy fuerte. O sea, estamos hablando de que a nosotros nos parecía simbólicamente muy potente que se quemara el metro. Claro. Bueno, aquí estamos hablando de que se entra... O sea, esto es tan potente en términos simbólicos como las Torres Gemelas. Estamos hablando de una situación, el Capitolio es también, igual que eran las Torres Gemelas, un símbolo del cine norteamericano. El cine norteamericano es además el elemento fundamental de la construcción del capital simbólico norteamericano. Bueno, se destruye entonces una tradición, no porque haya pasado algo demasiado terrible desde el punto de vista propiamente tal no es un golpe de Estado, no es nada de eso. Es porque sencillamente se vulnera el primer principio del poder. Y el primer principio del poder es que el poder es una cosa genérica, metafísica, completamente invisible, que donde nosotros decimos: ¿cómo voy a, independiente que esté muy enojado con el presidente, cómo voy a hacerle tal cosa? Bueno, si le haces tal cosa, entonces efectivamente ya rompiste esa barrera. Y aquí lo que se rompieron fueron todas las barreras, deteriorando y dañando así la visión estadounidense, poniéndolo, como mucho se comentó en redes sociales, pero poniéndolo en un plan de país bananero, lo que es muy, muy, muy fuerte para Estados Unidos. Sin duda. Alberto Mayol, gracias por conversar con nosotros hoy jueves. Oye, un poco más temprano. Alberto Mayol la semana pasada dijo que tenía que hacer un anuncio. Ah, ¿verdad? Sí. Tienes razón.
¿O lo va a dejar para la otra sí, semana? ¿Puedo dejarlo para la próxima semana? Pero generando Sí, más por favor. expectativa. Generando Ya, bueno, ahí ok. expectativa. No es que los hechos de ayer sí. estén haciendo cambiar la decisión, ¿no? Sí, Puede que sí. uno tiene que analizar esto. Sí. Este es un nuevo el sentido contexto dramático, mundial. digamos, el sentido Se Ya, genera ok. un nuevo contexto mundial. Sí. Ya alojamos La otra pendiente, no hay semana problema. entonces, Alberto, ahí con tu golpe. Bueno, Partimos si con lo eso, si lo partimos dejaste con para eso. la próxima semana, quiere decir que ya no es candidato constituyente porque el lunes se termina ese plazo. No hay opción. puede ser presidencial. no. Se descarta. Si no. Se descarta esa opción. Está para Eso cosas está más descartado, grandes. sí. Ya, Ya. ok, listo. Eso Hasta la está próxima descartado. entonces, Alberto. Que estés muy bien. Gracias por Hasta la despertar próxima, más hermano. Un temprano abrazo, hoy. Alberto.